En este video tutorial enseñaré el procedimiento para realizar un análisis de conglomerados jerárquico en SPSS y cómo interpretar los resultados. También haré un uso rápido de la prueba de ANOVA de un factor y el análisis factorial exploratorio, dado que me apoyaré en ambas técnicas para visualizar y diferenciar mejor los clústeres o grupos. Antes de iniciar, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en mi cuenta de Instagram. De antemano, muchas gracias. Bien, ¿qué es el análisis de clústeres o conglomerados? Se trata de una técnica estadística multivariante que tiene como propósito clasificar un conjunto de casos en función de sus similitudes en grupos homogéneos. El objetivo es encontrar grupos de casos que sean homogéneos internamente, pero heterogéneos entre ellos, o sea, los grupos no deben parecerse entre ellos. Acá me enfocaré en el análisis de conglomerados jerárquico, el cual es el apropiado para determinar la cantidad óptima de grupos o clústeres, que, a diferencia del procedimiento de análisis de conglomerados de K-medias, donde se determina de antemano el número de grupos que se quiere obtener. El análisis de conglomerados jerárquico parte de la distancia entre los casos, por lo que agrupa a aquellos que estén más próximos entre sí en un clúster o conglomerado, el cual es indivisible. En este procedimiento se van agrupando los casos en clústeres más grandes y más heterogéneos hasta llegar a la última etapa del proceso de agrupación, donde todos los casos quedan agrupados en un único clúster global. Con base en esto que he dicho, el análisis de conglomerados jerárquico es una técnica aglomerativa. Bien, dicho esto, voy a aplicar la técnica en cuestión a estos datos, los cuales empleé en el video análisis factorial exploratorio en R. Si desean ver ese video, acá en la esquina superior derecha se muestra. Como se logra visualizar, en la base de datos hay 15 casos, que son autos, y 6 variables cuantitativas, que vendrían a ser las características medidas de esos automóviles. Las mismas son cilindrada, potencia, velocidad, comodidad, espacioso y si es silencioso. Para administrar la técnica análisis de conglomerado jerárquico, debo dirigirme a analizar, clasificar y clúster jerárquico. En el espacio de la derecha debo trasladar todas las variables cuantitativas para que la técnica determine el número óptimo de grupos de casos en función de su similitud en esas 6 variables. Sería algo así como que formará un primer grupo de autos que se parezcan en cuanto a velocidad, potencia, etc. Y esto lo hará en función de la distancia que existe entre los autos en atención a esas variables. Para optimizar mejor esto, voy a aplicar rápidamente un análisis factorial exploratorio para reducir la dimensionalidad de los datos. Así que me dirijo a analizar, reducción de dimensiones, factor. Muevo a la derecha todas las variables cuantitativas. Me dirijo de una vez a extracción y solicito la extracción de 2 factores. ¿Por qué? Porque este ejercicio lo hice en R y está documentado en el vídeo que les comenté al comienzo, donde se escogieron 2 factores. En rotación, marco Varimax, marco la solución rotada, continuar. En puntuaciones, marco la opción guardar como variables, dejo esto marcado, regresión, y le doy a continuar. Y acá están los 2 componentes, con sus puntuaciones factoriales. Retomando el ejercicio realizado en el video de análisis factorial exploratorio en R, este primer componente fue interpretado como confort. Y el segundo como rendimiento. Ahora sí, aplico la técnica de análisis de conglomerados jerárquico. Así que me dirijo a analizar, clasificar, clúster jerárquico. En el espacio de la derecha ubicaré las variables a partir de las cuales la técnica en cuestión formará los clústeres o grupos. Así que traslado acá los 2 componentes, confort y rendimiento.
Cabe recordar que ambos son variables producto de la combinación de las 6 variables que mencioné: potencia, cilindrada, etc. Las opciones que me aparecen debajo de las variables las dejaré como están. En cluster lo dejo así porque quiero formar clústeres de casos, no de variables. Bien, me dirijo a estadísticos y selecciono historial de conglomeración y matriz de proximidades. Clic en continuar, me voy a gráficos, marco de endograma, clic en continuar. Bien, en método se va a seleccionar en primer lugar el método de agrupación de los casos. Como se puede observar al desplegar la lista, hay diferentes métodos. En este ejercicio emplearé el método de Word. ¿Qué hace este método? Pues computa cuál sería la varianza de dos clústeres en caso de agruparlos, uniendo en el siguiente paso aquellos clústeres o grupos cuya varianza sea mínima. En la sección medida se muestran las medidas de distancia, las cuales permitirán cuantificar la distancia entre los casos o elementos. Acá se seleccionan las medidas en función del nivel de medición de las variables involucradas en el análisis. Se selecciona intervalo cuando las variables involucradas están expresadas en un nivel de medida de intervalo o razón. Se escoge recuentos cuando las variables son categóricas, o sea, cuando estén en un nivel de medida nominal u ordinal. Y se selecciona binaria cuando las variables son dicotómicas, o sea, con valores que expresan la ausencia o presencia del atributo medido. Importante, todas las variables involucradas en el análisis deben tener el mismo nivel de medida. Bien, como las variables involucradas están en un nivel de medida de intervalo, escogeré la opción de intervalo. Y de la lista de medidas, selecciono la distancia euclidia, que es la medida de disimilaridad empleada por defecto en variables de intervalo. Importante, hay dos tipos de medidas de distancia. Están las medidas de similaridad y las de disimilaridad. Las primeras examinan el grado de proximidad que existe entre dos casos. Entonces, mientras más altos sean los valores que arrojen esas medidas, mayor es la proximidad entre dos casos. Como medida de similaridad, el coeficiente de correlación de Pearson es la más utilizada. Con relación a las medidas de disimilaridad, estas evalúan el grado de lejanía que existe entre dos casos, por lo que valores muy altos se traducen en una mayor lejanía entre dos casos. Y si dos casos están muy próximos, la distancia será nula. Como medida de disimilaridad, la distancia euclidia es la más utilizada. En este cuadro se aprecian las medidas de similaridad y disimilaridad en función de la naturaleza de la variable, si es categórica, de intervalo, etc. Bien, continúo. Entonces, en intervalo selecciono la distancia euclidia. En la sección Transformar valores se estandarizan los valores, o sea, todos los valores estarán expresados en una misma unidad de medida, a fin de que sean comparables entre sí. Se recurre a la transformación de los valores cuando las variables involucradas en el análisis están expresadas en diferentes unidades de medida. En este ejercicio, los dos componentes están expresados en las mismas unidades, por lo que no será necesario estandarizar. Al desplegar la lista, se observan varias maneras para estandarizar las puntuaciones. Están las puntuaciones Z, que son las más empleadas. Están los rangos de -1 a 1, etc. Por último, está la sección de transformar medida, donde se podrá transformar los valores de la matriz de distancias o proximidades. Yo voy a utilizar cambiar la escala al rango 0, 1. Bien, entonces, como escogí la distancia euclidia, la cual es una medida de disimilaridad, un valor muy cercano a 1 para dos casos, da a conocer que estos están muy distantes. Pero un valor próximo a 0 da a conocer que ellos están muy cerca. Bien, no voy a solicitar más nada, así que procedo a hacer clic en continuar. Y finalizo presionando aceptar. Bien, aquí tengo la hoja de resultados. Y observemos la matriz de distancias o proximidades.
Acá tenemos una matriz parecida a la de correlación, pero en lugar de variables tenemos los casos y sus distancias entre cada uno. Veamos. Mientras más próximo a 1 sea el valor, más distante estarán los casos. Pero mientras más cercano a 0 sea el valor, más cerca estarán los casos. Importante. Esta interpretación es así porque escogí la distancia euclidia, la cual es una medida de disimilaridad. Pero si hubiera escogido el coseno, que es una medida de similaridad, la interpretación sería el contrario. O sea, un valor cercano a 0 indica que los casos están muy distantes entre sí. Y un valor próximo a 1 da a conocer que los casos están muy cerca. Bien, retomando la matriz de distancias. Como se observa, la diagonal solo contiene ceros, que serían el valor que le corresponde a cada caso comparado consigo mismo. Asimismo, los valores que están por debajo de la diagonal son los mismos que están por encima. Si contrasto el caso 1 con el 2, estos tienen un valor igual a 0,028, por lo que están muy próximos entre sí. Por lo tanto, ellos podrían formar un clúster. Y el caso 1 con el 3 tiene un valor igual a 0,249, por lo que están cerca. Entonces los tres casos mencionados podrían formar un clúster, dada la proximidad existente entre ellos. Ahora si comparo el caso 1 con el 4, ellos no podrían formar un clúster, dado que el valor de ambos es cercano a 1. O sea, están distantes. Y los casos 1 y 15 están muy lejos, porque el valor es igual a 1. Y así es como se analiza esta matriz. Voy con la siguiente salida, que es el historial de conglomeración. Como tengo 15 casos en la base de datos, solo se efectuaron 14 etapas de unión de casos. En la columna clúster combinado se da a conocer los casos combinados en cada etapa. En la primera etapa se combinan los casos 10 y 11. ¿Por qué estos dos primeros? Porque al observar la matriz de distancia, estos son los casos que menor distancia tienen, la cual es igual a 0. O sea, están muy próximos, por lo que formarían el primer conglomerado o clúster, el cual es indivisible en las siguientes etapas. En la etapa número 2 se combinan los casos 8 y 9, que son los siguientes en cuanto a distancia. En la etapa 3 se funden los casos 1 y 2, y así. Como pudieron ver, desde la primera hasta la última etapa se unen los casos en función de su distancia, desde los casos con menor hasta los de mayor distancia. Con respecto a la columna coeficientes, esta contiene el valor de la distancia a la que se hallan los casos antes de la combinación. Al apreciar la etapa 1, la distancia de combinación entre los casos 10 y 11 es igual a 0, lo que da a entender que se trata de casos con puntuaciones similares en los componentes confort y rendimiento. Conforme se avanza en etapas, el coeficiente en cuestión se va incrementando, por lo que en la última etapa se fusionan dos casos que están muy distantes, o sea que tienen puntajes muy distintos en los componentes confort y rendimiento. Y en la columna primera aparición del clúster de etapa, se muestra la etapa en la que se han formado los clústeres, que se están combinando en cada momento. Los ceros dan a conocer que el clúster es un caso individual, pero un valor distinto de 0 da a entender el número de la etapa en la que se formó el grupo o clúster. En la etapa 6 se formó un conglomerado con los casos 5 y 6. El 0, que corresponde al caso 5, da a conocer que no apareció en etapas anteriores, pero el 4, que corresponde al caso 6, da a entender que él apareció en la etapa 4. Lo mismo sucede con el caso 8, de la siguiente etapa, el cual apareció por primera vez en la etapa número 2. El caso 7 tiene un valor igual a 0, por lo que es la primera vez que aparece. Bien, con respecto a la columna de etapa siguiente, solo se señala el número de la etapa en la que el clúster volverá a combinarse con otros casos,
Como se observa, el primer clúster con los casos 10 y 11 se combinará con otro caso en la etapa 9. El siguiente clúster, que contiene los casos 8 y 9, se volverá a fusionar con otro caso en la etapa 7. Y así sucesivamente. Bien, lo que sigue es el gráfico de T-Envalos, el cual resume el proceso de unión de los casos. En el eje superior se encuentran los casos. Y en el eje vertical está el número de clústeres. El primer clúster que se formó lo hizo con los casos 10 y 11. Estos dos casos están juntos y entre ellos hay una barra que está al máximo, concretamente en el clúster 14, lo que da a entender que fueron los primeros casos que se fusionaron, debido a su proximidad. Los siguientes pares de casos que tienen la barra en el clúster 13 son los 8 y 9, que fueron los siguientes en combinarse. Los casos que tienen la barra media en el clúster 12 son el 1 y el 2, quienes fueron los siguientes en fusionarse y así sucesivamente. Por último está el dendrograma, el cual es de utilidad para seleccionar el número de clústeres. Este dendrograma se lee de izquierda a derecha. En la parte superior se muestran las distancias y en el eje vertical están los casos. Las líneas verticales permiten identificar los casos combinados y la posición de esas líneas verticales refleja la distancia que existe entre los casos combinados. Como se aprecia, los pares de casos 10 y 11, 13 y 15, 1 y 2, 6 y 5 y 8 y 9 son los que tienen la menor distancia entre ellos. ¿Por qué? Porque la línea vertical que los une está cercana a 0. Si esa línea está más próxima a 0, menos distante estarán los casos que los unen. Como se observa, conforme se va escalando en distancia, los casos se van aglomerando hasta formar un solo clúster. Si trazo una línea vertical, vamos a trazar una línea vertical, estoy seleccionando 1, 2, 3 y 4 clústeres o conglomerados, siendo el primero el que agrupa la mayor cantidad de casos. Si muevo la línea más hacia arriba, estaré escogiendo 1, 2 y 3 clústeres, siendo el primero el que aglomera la mayor cantidad de casos. Como se observa, ese primer clúster tiene una distancia superior a la del segundo clúster y este segundo tiene una distancia mayor que la del tercero, por lo que parece que una solución de 3 grupos o clústeres es la más óptima. Si selecciono 4 clústeres, se aprecia que la distancia entre el primer clúster y el tercero es similar. Lo mismo sucede con el clúster 2 y 4. Mi objetivo acá es seleccionar grupos o clústeres bien diferenciados en cuanto a distancia, que contengan elementos que se parezcan, pero que se diferencien del resto de clústeres. Por consiguiente, seleccionaré 3 clústeres o grupos. Bien, lo que sigue es crear una variable categórica que permita identificar el clúster del cual forma parte cada caso. Así que me dirijo a analizar, clasificar, clúster jerárquico y en guardar marco solución única. Número de clústeres igual a 3. Y hago clic en continuar, aceptar. Y acá está la variable. Como se observa, los 3 primeros casos pertenecen al clúster 1. Estos casos al clúster 2 y así. Procedo a aplicar una prueba de ANOVA de una vía para examinar si hay diferencias de medias entre los 3 grupos en las variables confort y rendimiento. Y como se puede observar, los p-valores obtenidos en ambas variables son menores que 0.05. Por ende, los 3 grupos se diferencian en cuanto a confort y rendimiento. Por último, haré un dispersograma para visualizar los 3 clústeres. Así que me dirijo a Gráficos, Cuadro de diálogos antiguos,
dispersión puntos, dispersión simple. En el eje Y ubico confort, en el eje X rendimiento. En establecer marcas por sitúo la variable categórica que alude al número de clúster. Y en etiquetar los casos mediante sitúo la variable de cadena que contiene los nombres de los autos. Finalizo presionando aceptar. Voy a mostrar los nombres de los autos. Bien, copio esto y lo pego acá. Bien. Acá arriba tengo el primer clúster conformado por 3 autos. Según la leyenda, este es el clúster número 1, porque los círculos están en color azul. A la derecha tengo otro clúster con 3 autos. Y abajo a la izquierda tengo otro clúster con 9 autos. Estos son los 3 clústeres, los cuales están bien diferenciados. El primer clúster contiene los autos con mejor confort pero poco rendimiento, mientras que el segundo clúster agrupa autos que en su mayoría tienen poco rendimiento y bajo confort. El tercer clúster incluye autos que tienen el mejor rendimiento pero ofrecen poco confort a los usuarios. Igualmente se puede visualizar esta diferenciación si solicitamos el cálculo de la media aritmética por grupo en las dos variables, o sea, confort y rendimiento. Y acá se observa que el primer clúster tiene una media mayor en confort en comparación con los demás clústeres, y el segundo clúster es el que tiene la media más pequeña. Con relación al rendimiento, el tercer clúster es el que tiene la media más alta y el primer clúster la media más baja, mientras que el segundo clúster se encuentra en el medio, pero con valores bajos en ambas variables. Y de esta manera finalizo con este video tutorial. Cualquier duda u observación puede dejar un comentario en la parte inferior de este vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal. Gracias.